Estamos estudiando una serie que hemos titulado Encuentros del Mejor Tipo, que tiene que ver con esos encuentros personales que se tiene con Dios y que de esos encuentros viene una transformación radical de nuestras vidas, una transformación total y permanente de nuestro sentido de existencia. Hemos estudiado 8 personajes de la Biblia, desde Adán, y hemos pasado por todo tipo de personas, personas buenas, personas que no eran muy buenas, personas que merecían y personas que no merecían. Hemos pasado por un tamiz viendo que independiente de la conducta de las personas, Dios alcanza a la persona, Dios se acerca a la persona para salvarla. Y hoy día estudiaremos a Pablo, el apóstol, y veremos cómo Dios pudo salvar a Pablo a pesar de. Entendamos, Pablo ha sido un personaje que ha marcado la historia de la iglesia. Gran parte del Nuevo Testamento se debe a él. Desde 1 Corintios hasta la carta a los Hebreos, es todo lo que él hizo. Imagínese usted cuánto escribió. Y todo producto de un encuentro que él tuvo con el Señor. Así que con esto en mente vamos a ir avanzando con la ayuda de nuestro buen Dios. Veamos el principio. La religiosidad de una persona jamás será un limitante para ser llamado por Dios. Si alguien fue religioso, y bien religioso, es el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, antes de ser creyentes. Y vamos a ir viéndolo en lo que vamos avanzando. El problema de algunas personas es que asumen que la religión que tiene es suficiente para su vida, que si tienen esta o cual o tal religión, eso es suficiente, que no necesitan nada más que la simple religión que pudieran estar llevando, sea una religión que hayan adquirido, sea una religión heredada de sus padres, etc. Asumen que haciendo actos religiosos, asistiendo a un templo, a una capilla o a lo que fuera, escuchando, etc., asumen de que por ser religiosos o tener una religión, no necesitan de nada más, no necesitan de un encuentro personal con Jesucristo. Es por eso que muchas veces cuando uno comparte la fe con alguien y le habla del evangelio, le predica las buenas nuevas de salvación, las personas dicen muchos, pero yo soy católico, o yo soy esto, o yo soy aquello, asumiendo de que porque son lo que dice que son, no necesitan de un encuentro personal con Jesucristo. La religión, en términos finales, amado hermano, como esfuerzo humano, ha ayudado. Muchas religiones son buenas en el sentido de sus códigos de conducta, en el sentido de sus exigencias morales. Son buenas, muchas de ellas. Pero la religión como tal no transforma la vida de la persona. Puede modificar código de conducta, pero no la cambia. Puede hacer que tenga mejor comportamiento, pero no transforma su realidad. Entonces, con esto en mente, amado hermano, para entender a Pablo tenemos que ver un poco el trasfondo, como siempre hemos dicho, el trasfondo histórico de los eventos de la Biblia nos ayudan a entender cada circunstancia. Ya la semana pasada habíamos hablado de los fariseos, pero enfoquémonos ahora un poco más en ellos. Los fariseos eran el grupo religioso judío más fuerte e influyente de los tiempos bíblicos. Habían adquirido una posición de poder social y muchos de poder económico. Es decir, que los fariseos eran personas muy importantes y cada fariseo que había, la gente se sacaba el sombrero, por decir, porque era pues un personaje todo importante. No cualquiera podía ser fariseo. Para ser fariseo, de acuerdo a las pautas, tenían una reglamentación larguísima y que pocos podían acceder. Uno se pregunta, ¿los fariseos de dónde surgieron?
Es interesante ver la historia de Israel y ver de dónde surgieron los fariseos. Surgieron en el tiempo en que Israel fue conquistado por el imperio griego, por Alejandro Magno. Alejandro Magno, del cual se habla la Biblia, es interesante. Conquistó todos los países que pudo. Su ejército, con una velocidad increíble, considerando los tiempos, fue conquistando pueblo tras pueblo y conquistó la tierra de Israel. Y como decíamos, Roma tuvo una forma de comportarse con los países conquistados. Grecia también tuvo otra manera de comportarse con los países que conquistaba. Y la idea de los griegos al conquistar cualquier país era transmitir su cultura e influir con su cultura, la cultura griega, la cultura del país que conquistaban. Es decir, ellos colonizaban ideológicamente, hablando en difícil, a cada pueblo que llegaban. Y es por eso que la cultura griega permeó casi toda Europa gracias a las conquistas de este hombre Alejandro Magno. Pero Israel tenía conceptos, una cosmovisión basado en el Antiguo Testamento y no armonizaban, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, algunos judíos en esos tiempos comenzaron a aceptar la filosofía griega y adecuarla a la palabra. O diríamos al revés, adecuar la palabra a la filosofía griega. Interpretar la palabra, el Antiguo Testamento, a la luz de la cultura griega. Adecuarse sería una palabra más cercana a lo que queremos compartir. Frente a esa influencia griega que estaba conquistando la cultura judía, surgieron unos personajes llamados fariseos. La palabra fariseo significa separado, apartado. Entonces, los fariseos fueron personajes que reaccionaron para mantener la pureza de la interpretación del Antiguo Testamento. O sea, comenzaron bien. Y gracias a ellos se pudo mantener en términos finales esa pureza del Antiguo Testamento, esa interpretación adecuada del Antiguo Testamento. Haciendo un pequeño paréntesis, mucho de la filosofía griega se introdujo en la iglesia cristiana. Por ejemplo, la llamada el dualismo. El dualismo es considerar el cuerpo malo y el espíritu bueno. Y allí surgieron en la Edad Media sobre todo aquellos que se flagelaban el cuerpo porque el cuerpo era malo y había que castigarlo. Inclusive tenemos una dama peruana, Rosa de Lima, que hacía eso, o Martín de Porras, que hacía eso, que se flagelaba, dormía sobre el suelo, porque había que castigar al cuerpo, porque el cuerpo es malo, porque el cuerpo es pecaminoso, porque el cuerpo lleva a pecar. No, filosofía griega. Cuando uno peca, no peca el cuerpo, peca todo, espíritu, alma y cuerpo. No, alma y cuerpo, el espíritu no. Ok. Entonces, los fariseos surgieron así, como una reacción a una invasión en aquellos tiempos. Ahora, en el Nuevo Testamento se le menciona más de 100 veces a los fariseos en los evangelios y en el libro de Hechos en algunas partes. Casi todas las menciones de los fariseos son menciones donde ellos están en contra de el Señor Jesucristo, en contra de sus enseñanzas, en contra de su ministerio. Por eso ustedes encuentran a los fariseos donde Jesús iba, ahí habían fariseos. Si Jesús iba para la derecha, los fariseos iban detrás de él a escuchar y a ver qué cosa decía para juzgar aquello que escuchaban. En Mateo 9, si no me equivoco, Jesús está enseñando en una casa, encerrado en una casa, llenísima la casa, y en primera fila, ¿cómo se llaman esas posiciones?
cuando están en primera fila y en los eventos. VIP, zona VIP, estaban ahí los fariseos en primera fila. Y 4 amigos llevan a un paralítico. Lo llevan a un paralítico y pues como ustedes saben, quisieron entrar y no podían por la cantidad de gente, suben al techo, abren un hueco en el techo. Todo eso es algo increíble, realmente uno lo sabe de así de memoria, pero si uno ve todo lo que hay detrás, imagínate que rompan tu techo. No, abren el techo, bajan al paralítico y Jesús dice algo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos en primera fila comenzaron a pensar: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? O sea, ¿para qué estaban allí? Para juzgar. Jesús sanaba a un enfermo en el sábado. ¿Cómo es posible que sane en sábado? Quebrantando la ley de Moisés. Miraban a sus discípulos que estaban con hambre y comían así rápido sin lavarse las manos, según el ceremonial fariseo. No es que no se lavaban las manos, sino que no seguían el ceremonial de lavarse las manos, que era todo un ceremonial. Se lavaban primero así, luego se lavaban así, como si fueran los médicos. Así, ¿ha visto el médico cuando se lavan antes de operar? Así eran los fariseos más o menos, los médicos de aquellos años. Entonces estaban allí solo para juzgar. Y aquí encontramos una lección, amados hermanos, que cuando venimos a la casa del Señor o cuando abrimos la palabra, no debemos juzgar. Hablando de una iglesia correcta, una iglesia adecuada. Ya si usted escucha a un extraño, sí tiene que juzgar porque usted no conoce quién es. ¿Me explico, amado hermano? No, ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona comienza a juzgar lo que escucha? No escucha. No escucha. Porque los criterios que se hayan establecido, los juicios que se hayan establecido, limitan a que uno escuche aquello que realmente Dios nos quiere decir. Por eso bien dice la palabra: el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, que algunos tienen oídos, pero no oyen. Y no se habla del oído físico, se habla del oído del corazón, el oído espiritual. Por eso, amado hermano, nosotros como iglesia tenemos un nombre. Nos llamamos Iglesia Bíblica. Y nos esforzamos con la ayuda y la gracia de Dios en poder ser lo más bíblicos que podamos ser. Algunas veces diríamos en unas tonteras, pero no tienen que ver con doctrinas fundamentales, como cuál es el mejor plato del mundo y cuál es el mejor equipo del Perú, que es la U, porque sin U no hay Perú. Después el voy, ya, para que no se enojen los chalacos. Entonces, no juzguemos a quien escucha. ¿Saben cuál es el problema que tenemos algunos? Que juzgamos al mensajero, y al juzgar al mensajero perdemos el mensaje. Jesús dijo esto de los fariseos, que eran sus enemigos. Jesús dijo esto: los fariseos se paran en el púlpito, hablemos para entendernos, se paran en el púlpito y enseñan, hagan todo lo que digan. No dice que el fariseo habla con hipocresía y todo lo demás, tengo que hacer lo que él dice. Sí. Y Jesús dijo: pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, a Jesús le interesa el mensaje, aunque el mensajero no sea correcto. Ok, amados hermanos. Bien, avancemos. Entonces, luego de ver ese trasfondo en la historia, veamos un poco ahora el trasfondo de Saulo. El apóstol Pablo posiblemente tenía 2 nombres, posiblemente, o si no, después se añadió el nombre. Se le conoce antes de ser creyente como Saulo, Saulo de Tarso. Él era un judío étnicamente puro, orgullosísimo de sus raíces. En Filipenses 3:5 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, judíos, hebreos de hebreos.
Es decir, que era un judío de hueso colorado, si se permite el término. Bien nacionalista, amante de su pueblo. Y eso tiene cosas buenas, amado hermano, porque uno debe amar la tierra en que nació. Amén. Por eso tenemos una canción que es casi el segundo himno del Perú. ¿Cuál es? ¿Tengo el orgullo? Ok, y soy feliz. Entonces, ¿qué cosa era Saulo? Alguien que estaba orgulloso de sus raíces. Cuando él decía hebreo de hebreos, él decía, nadie puede compararse a mí. Todos tienen algo que les manchó la raza. Entonces, ¿qué implica eso? Que él como que había investigado todos sus antepasados. Dice, no, mi abuelo, mi tata, todos judíos. Ninguno se mezcló con ningún gentil, por decirlo así. Entonces, él era étnicamente, y eso, amado hermano, lo llevó a creerse superior a los demás en razón de su raza o de su nacionalidad. En segundo lugar, Saulo se convirtió en un celoso defensor de la fe. En Filipenses 3:6, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: era tan fanático que perseguía a la iglesia. Era tan fanático. Miren, amados hermanos, cómo un hombre judío, y luego veremos con conocimientos increíbles del Antiguo Testamento, se convirtió en un celoso defensor de la fe judía. Él pensaba que la fe cristiana era un peligro para la fe judía, que el cristianismo era un riesgo para el pueblo de Israel. Y tal vez rememorando los inicios del fariseísmo, defendiendo la pureza de la religión judía, él se autoproclamó, estamos deduciendo, como si fuera el defensor de la fe en aquellos momentos. Se convirtió por eso en un celoso defensor de lo que creía. Él mismo se llama que en cuanto al cumplimiento de la ley era irreprochable. O sea, nadie le podía decir, tú eres mentiroso, o tú eres así, o tú eres asá. Él vivía con un código de ética. Ay, amado hermano, me gustaría tener unos 50 así en esta casa, por lo menos. Irreprochable, ¿qué significa, amado hermano? ¿Qué implica? Que nadie le podía acusar de nada, ¿no? Ahora, amado hermano, si lo que estamos acá tienen algo de qué acusarlos, le preguntamos a la esposa, ¿ya? O le preguntamos a la mamá, o le preguntamos a los hijos. Uy, si le preguntamos a los hijos, amado hermano, sacan una relación interminable de acusaciones. ¿O no? Sí, seguro, ¿no? Es que tú eres mucho, gritas, mamá. Bueno, dejémoslo ahí tranquilo, ¿ok? Pero el apóstol Pablo no tenía nadie le podía reprochar de nada. Si había un mandato que cumplir, lo cumplía. Si había otro mandato que hacer, lo hacía. Entonces, miremos la categoría de esta persona. Como que no necesita de nada. En cuarto lugar, él fue testigo de la muerte de Jesús. De Esteban, gracias. Yo quería ver si estaban atentos. La Biblia dice que él consentía, estaba de acuerdo, y luego veremos qué significa estar de acuerdo. Él fue testigo cuando Esteban fue apedreado. Ahí estaba, y él escuchó las palabras que Esteban decía. Él escuchó el mensaje de Esteban. Usted abra su Biblia en Hechos capítulo 7 y va a encontrar que Esteban predicó un mensaje basado en el Antiguo Testamento que Saulo conocía.
La fundamentación de que Jesús era el Mesías no se basaba en una simple palabreo, disculpen la palabra, sino que usó todo el Antiguo Testamento desde Abraham, paso tras paso, mostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y estaba escuchando un fariseo de fariseos, un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Pero a pesar de eso, como los fariseos escuchaban, pero no oían, Saulo escuchó, pero no entendió. ¿Cómo el odio puede cerrar la razón? Por eso cuando una persona odia, pierde el equilibrio. Pierde totalmente el equilibrio y hace cosas a veces que uno dice, ¿por qué lo hizo? Entonces, con esto en mente, sigamos avanzando y veamos algunas cosas de este personaje, sus nombres. El nombre que sus padres le pusieron, con toda seguridad, era Saulo. Y su nombre significa deseado, pedido. De aquí podemos deducir algunas cosas. Saulo era posiblemente hijo único, deseado. Es decir, que los padres anhelaban tener un niño, o de repente habían puras mujeres y anhelaban un niño, porque para la mente judía los niños, los varones tenían una posición mejor que las mujeres. Anhelaban un niño y nació Saulo. Y es por eso que Saulo, que vivía en Tarso, fue enviado a Jerusalén a estudiar a los pies o en la escuela de Gamaliel, que era pues el top de las escuelas de aquel tiempo. Es como decir, ¿cuál es la mejor universidad del mundo en este momento? ¿Cuál es? Harvard. Ya, pongamos que sea. Pueden haber otras mejores de repente, no interesa. Entonces, ¿dónde fue a estudiar Saulo? A Harvard. Como nuestro anterior presidente, ¿no? Fue a estudiar ahí. En lo mejor de lo mejor. Y tal vez por ello, porque era hijo deseado. Y al hijo deseado se le quiere dar lo mejor. Entonces él tenía como diríamos una actitud un poco, es que yo soy. Cuando él tuvo su encuentro con el Señor, posiblemente tuvo los dos nombres juntos, pero como no lo dice la Escritura, deducimos. Él tuvo un segundo nombre, Pablo. Y Pablo es pequeño, poco significante. En otras palabras, nada. Pablo pequeño, insignificante. Ahora, Pablo comenzó a escalar en la fe cristiana. Pablo comenzó, como veremos, como un simple testigo y terminó como apóstol. Pero sin embargo, él entendió, y es lo que tenemos que entender, que en la medida que vamos avanzando en cualquier área de nuestra vida, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. ¿Cuánto decimos amén? No, pastores, que yo con estas manos he trabajado, o me he quemado las pestañas, he estudiado. Amado hermano, está bien. Saulo hizo lo mismo. ¿Recuerdan ustedes que antes de su muerte dijo, por favor, Timoteo, mándame mis libros? Es decir, él estudiaba, él no se quedaba en la ociosidad de que Dios me dé. Estudiaba y estudiaba. Entonces Pablo fue escalando, tuvo experiencias increíbles con Dios, resucitó muertos, ascendió hasta el cielo, él no sabe si en cuerpo o en espíritu, escuchó palabras que a nadie que le prohibieron que repitiera aquí en la tierra. Sí, Pablo logró pues, fundador de iglesias por todo sitio. Pero hijo pequeño y poco significante, no soy yo, es el Señor. Así, amado hermano, cualquier logro que tú tengas, cualquier meta que tú alcances, recuerda, no eres tú, es el Señor a través de tu vida. Amén, hermanos. En ese sentido, todos somos Pablos, o ¿cómo se dice? ¿Cuál es el femenino de Pablo? Paula. ¿Ya? Todos somos Pablos o todos somos Paula, pequeños. Es Dios usándonos a nosotros. Amén, querido hermano.
Bien, entonces uno se pregunta cómo se encontró Saulo con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el camino que siguió Saulo para que el Señor lo encontrara. En primer lugar, él estaba complacido en la muerte de Esteban. En Hechos 8:1, en una versión muy linda, dice: pero Saulo, ese joven que estaba supervisando el evento de la lapidación de Esteban, estaba complacido con la muerte de Esteban. ¿Usted se puede imaginar complacido? La muerte por lapidación es horrible. Matar a pedradas a una persona no es una muerte inmediata. Es una muerte lenta, una muerte a golpes. Y estaba ahí con la ropa de los que habían lanzado la primera piedra. Estaba allí mirando complacido. Está bien, qué bueno. Pero ¿cómo se puede complacer uno en la muerte de alguien? ¿Cómo llamaría usted a una persona así? Que se complace en la muerte de alguien, aunque ese alguien sea un enemigo. Perverso. Porque uno tiene que tener el corazón perverso de gozarse en la muerte de alguien, de alegrarse en la muerte de alguien. ¿Y por qué fue eso? Porque su odio quebró su religiosidad. El odio le hizo olvidar de todos los principios que estaban en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, amarás a tu enemigo. Está escrito en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo. Está escrito en el Antiguo Testamento. No juzgarás con ligereza. Está escrito en el Antiguo Testamento. O sea, muchas cosas que él hizo con los cristianos estaban tácitamente prohibidos en el Antiguo Testamento. Es como un creyente que conoce lo que debe hacer, haga todo lo contrario. Uno diría, está loco. ¿Cómo un creyente puede hacer todo lo contrario de lo que está escrito? La razón es muy simple. Algo nubla el corazón que le impide hacer lo que debe. Y en el caso de Esteban, en el caso de Saulo, disculpen, fue su odio. Por eso, queridos hermanos, una de las cosas que debemos entender, y en esta semana yo estaba escuchando una enseñanza, el resentimiento echa fuera el amor. Es decir, corazones que tengan algún tipo de resentimiento, su amor sale fuera. La Biblia dice que el resentimiento contamina. Y si contamina a muchos, ¿quién es el primer contaminado? ¿Quién es? El resentido. El amor, el resentimiento echa fuera el amor. Así que, amado hermano, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios es muy clara. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tu cuerpo. Guarda tus chivilines. ¿No? ¿Qué nos dice? Guarda tu corazón, porque de él mana, fluye, corre la vida. Es decir, que en nuestro corazón puede brotar vida como puede brotar muerte. Entonces Saulo nos enseña esto, cómo el odio puede hacernos romper los principios que uno conoce. Y el enemigo nos ataca, amado hermano, para que nosotros nos resintamos o para que en algunos casos sintamos hasta odio. Usted siga para adelante. Siga para adelante, amado hermano. Usted no se deje engatusar por las actividades del diablo que lo quiere hacer llevar, que su corazón se resienta. Y sépalo bien, amado hermano, el único día en que todos van a hablar bien de usted es cuando muera. ¿Ya? Así que usted tranquilo. No se van a levantar problemas, le van a hablar mal de usted, van a dar mal testimonio, de todo, amado hermano. Usted, espalda de pato. Amén. Espalda de pato. ¿Qué es eso?
No sea usted pollito. Ya hay creyentes pollitos, pues. ¿Usted ha visto los pollitos chiquitos? Échele agua. Ya, dejémoslo ahí. Avancemos. Conocedor del Antiguo Testamento como pocas personas, el testimonio de lo que escribió desde Romanos hasta Hebreos, una carta impresionante con tantas citas del Antiguo Testamento, nos muestra que conocía. Pero él en 1 Timoteo 1:13 dice que era ignorante. ¿Cómo alguien que conoce puede ser ignorante? Es un contrasentido, ¿no? El que conoce no es ignorante, conoce. Pero aquí está la pauta, muy importante. Leamos 1 Timoteo 1:13, dice, aunque antes era blasfemo, perseguidor de la iglesia y agresor violento contra los creyentes, sin embargo, Dios mostró misericordia porque actué por ignorancia. ¿Cómo puede actuar por ignorancia alguien que conoce todas las pautas del Antiguo Testamento? Por una sencilla razón, porque él cuando escuchaba no oía. Por los bloques mentales que tenía, le impidió escuchar el mensaje correcto. O sea, saber está bien, amado hermano, pero si uno sabe mucho y no aplica lo que sabe, no sabe nada. Es un ignorante. Como ustedes son gente que practica lo que cree, ustedes son sabios. Amén. ¿Cuántos saben que deben honrar a papá y a mamá? A ver, ¿cuántos saben que deben honrar a papá y a mamá? Ok. Entonces, ¿qué va a hacer usted esta Navidad? ¿Qué va a hacer usted esta Navidad, querido hermano, querida hermana? ¿Cuántos tienen papá o mamá fuera de Lima? Fuera de 1, 2. ¿Qué va a hacer usted? Uy, Venezuela, pues lejísimos. ¿Qué va a hacer usted? Aquí los que viven en Perú, ¿qué van a hacer? Ay, es que vive tan lejos. Amado hermano, si usted sabe que debe honrar a sus padres, hay fechas especiales, no porque es Navidad, amado hermano, sino la ocasión, el sistema en el cual vivimos determina muchas veces la conducta de la gente. Y no es que uno sea muy o poco espiritual, no, es el sistema, amado hermano. Usted está esperando el 24 para comer su panetón, su pavo, lo que usted ya está pensando. La mamá se está pensando, uy, ¿cuánto voy a gastar este año? No, los esposos estamos midiendo los centavos para que, en fin. O sea, y no está mal, amado hermano, bueno. Pero igual con los papás, son envueltos por ese espíritu. Y por lo menos esperan una llamada del hijo, una visita, un regalo, un presente. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, amados? Esto no les gusta. Ustedes están escuchando, pero no basta que escuchen. Hagan lo que puedan. Y todos los hijos muchachos acá, no se le ocurra irse a pasear con sus amigotes. Esté en su casa con su familia. Ahí hay pastores que son aburridos, abúrrase con ellos. Pero esté en su casa. Porque usted, querido muchacho, un día va a llegar a ser viejo. Si el Señor tarda. Y lo que usted siembra, va a cosechar. Lo que usted siembra, va a cosechar. Ok. Avancemos, sigamos con este camino de Saulo. Los planes de Dios no comienzan en el tiempo, han sido predestinados, diseñados en la eternidad. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16, en una versión que se llama amplificada, dice de la siguiente manera: pero cuando Dios, que me había elegido y apartado antes que yo naciera, me llamó por su gracia y se sintió complacido. Miren, amados hermanos, Saulo
era conocido por Dios antes que naciera. Entonces, ¿qué implica eso? Que Dios conocía todo lo que Saulo iba a hacer hasta el día en que se encontrara con él. Entonces, todo lo que Saulo hizo, toda su religiosidad, todo su odio, todo su deseo de matar cristianos, a afectar a los cristianos, no limitaron a Dios. Por eso, amado hermano, nuestro pasado no fue un impedimento para que Dios se acercara a nosotros. Y algunos pueden tener un pasado un poco complicado. Es decir, su vida antes de ser creyentes era una vida difícil, una vida complicada, una vida poco derecha. Pero Dios nos llamó, no porque merezcamos, sino a pesar de que no merezcamos. ¿Cuánto decimos amén? Algunos, yo conozco a varios de acá que han nacido en hogar cristiano, gracias al Padre. No, gracias a Dios que nacieron en hogares cristianos y pudieron de una u otra manera ser afectados por la palabra. Pero los que no, los que conocieron al Señor en alguna etapa de su vida. ¿Por qué tuvo que el Señor esperar tanto tiempo con Saulo? ¿Por qué Saulo no fue encontrado por Dios antes que hiciera todo lo malo? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que Dios hace siempre es perfecto. Por eso algunos nos preguntamos por mayores, ¿por qué no conocía al Señor cuando era más joven? ¿Por qué? ¿Sabe usted? Se encontró con el Señor, lo encontró usted en el tiempo exacto. Ni tarde ni temprano. La edad que usted fue encontrado es la edad que dijo, este es el día. Este es el día en que me voy a encontrar con fulano, con sutano o con mengano. Así que usted tranquilito, hermano. Amén. Ok. Entonces, Saulo, respirando amenazas, se pide permiso o pide documentos para que le dieran autoridad para ir a las ciudades vecinas y poder traer a todos los creyentes hacia Jerusalén, a fin de encarcelarlos y hacer lo que pudieran hacer. Y Saulo, con una comitiva, con compañeros, se va rumbo a Damasco. Entonces, allí vemos otra verdad. Los planes de Dios comienzan a cumplirse de la manera y el tiempo que Dios ha establecido. O sea, cuando Dios dice es hora, nada lo va a impedir. Nada. Dios tiene tiempos precisos para todo, amado hermano. Dios tiene tiempos exactos para cada uno. Y algunos que estamos pidiendo al Señor, estamos reclamando no es una palabra adecuada, orando por algo que Dios haga en nuestras vidas. Y a veces como que Dios demora. Amado hermano, usted no se preocupe, siga orando. Siga creyéndole a Dios. Miren, como les digo, a ver, es preferible no recibir lo que oramos a pesar de que oramos, que no recibir sin haber orado. ¿Me dejo entender? Porque suponiendo de que tú ores hasta el día de tu muerte y no recibes lo que estás orando, cumpliste el mandato, que no desmayar en la oración. Pero si tú no oras por algo y porque no oras no lo recibes, vas a sentirte al final en alguna etapa de tu vida, ¿por qué no oré? Debí haber orado, qué bruto. Sí, bruto, sí, pues. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Orar. Porque Dios puede tener su tiempo exacto para darte aquello por lo cual tú estás pidiendo. Y tengo yo una imaginación, amado hermano, su pastor tiene una imaginación media Coca-Cola. Cuando llegues al cielo, esta es imaginación, no es así, no está en la Biblia, usted dice no esté buscando en la Biblia, es una imaginación. Entonces usted lo puede creer como no lo puede creer, eso no tiene nada que ver. Usted va a llegar al cielo y Dios lo va a llevar a un galpón, esos como donde guardan los aviones,
¿sí? Ese tipo de galpón enormes, y ahí va a estar una serie de anaqueles, ahí fila tras fila. Y tú le preguntas, Señor, ¿qué es esto? Acá está todo lo que estaba preparado para ti desde la eternidad. Y tú vas a comenzar a revisar y ahí está lo que tú querías y no lo recibiste. Señor, mira, esto yo quería y ¿por qué no me diste? Entonces el Señor va a abrir el anaquel y va a sacar una hojita de récords. Mira, un día antes de recibirlo, dejaste de creerlo. ¿Me dejé entender? En la boca del horno se quema el pan. Por eso usted no desmaye si está pidiendo algo al Señor. Aunque se ponga peor, color de hormiga, siga orando. Recuerde, es preferible terminar la vida orando y no recibirlo que terminar la vida sin recibir, sin haber orado. Ok. Avancemos entonces. Los planes de Dios se cumplen. Amén. Los planes de Dios se cumplen. Así que algunos de los que estamos acá hemos visto eso. Hemos visto cumplirse peticiones de oración. Hemos visto deseos de nuestro corazón cumplidos. Amén. Entonces hay otras cosas más que Dios tiene para ti. Hay otros planes establecidos para tu vida. Solo tenemos que avanzar creyéndole que Dios hará lo que Él sabe hacer, que siempre es lo mejor. Entonces Saulo se fue rumbo a Damasco y ahí el Señor lo encontró. Saulo iba con una comitiva, iba con más personas, posiblemente para que las personas le ayudaran a trasladar a los cristianos que capturara. Y en medio del camino una luz resplandeciente lo tumbó al suelo. La Biblia no dice si cayó del caballo, del asno, del burrito, pero la cosa es que se cayó al suelo. Lo que importa no es de dónde cayó, lo que importa es que se cayó. Eso es lo que importa. Y dice la Biblia que esa luz lo cegó. ¿Y eso qué nos enseña, amados hermanos? Saulo tenía que dejar de ver las cosas como las veías desde su perspectiva natural. Desde su perspectiva judía, farisea, él veía el cristianismo como algo malo, como un enemigo, como un adversario al que había de exterminar. Esa era su visión, con eso iba. Y Dios tuvo que cerrarle los ojos para hacerle ver la realidad desde otra perspectiva totalmente diferente. Veámoslo en nuestra experiencia de algunos de ustedes. Antes de ser creyentes, ¿cuántos decían: yo nunca me voy a hacer evangélico porque ahí la vida es aburrida? ¿Cuántos algunos digan: no? Esos evangélicos, aleluyas, panderetas, locos panderetas, ¿qué me voy a meter? Hay 2 horas metidos escuchando a un pastor que ni se le entiende. Algunos hemos sido así, ¿no es cierto? Sí, así hemos sido. ¿Por qué? Porque mirábamos como Saulo desde la perspectiva natural. Pero cuando el Señor nos encontró, amado hermano, encontramos el placer de ser hijo de Dios. Entendimos cosas y seguimos entendiendo y seguiremos entendiendo conforme va avanzando nuestra vida. Amén, hermanos. Así que el Señor lo encontró, cegó sus ojos para que él pudiera ver quién era realmente el Señor. Por eso la primera pregunta que hace Saulo: ¿quién eres, Señor? Es una pregunta impresionante, porque Saulo es fariseo, conocedor del Antiguo Testamento, experto en la ley, y al decir Señor está diciendo que la persona a quien le estaba dirigiendo no era un hombre, era Dios. ¿Ok? Porque ellos no decían Señor a nadie. Por eso lo perseguían, porque se negaban a decir al emperador César Quirios, el Señor. Entonces, la vida verdadera comienza cuando hemos reconocido a Jesús como el Señor de nuestras vidas.
Por eso Pablo en más de una oportunidad lo dice. No, que es el reconocimiento del señorío de Jesús lo que nos ha traído a la salvación. Con la boca se confiesa que Jesús es el Señor y con el corazón se cree que Él vive y por esto somos salvos. Entonces ahí comienza nuestra vida cristiana. Es lo primero que Saulo nos enseña, reconocer a Jesús como Señor. Y reconocer a Jesús como Señor no es solo una declaración. Porque la segunda pregunta que Saulo hace, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí tenemos líos todos, amados hermanos. Ahí tenemos líos. Porque decir que Jesús es el Señor, yo creo que todos los creyentes de una u otra manera lo han hecho. Y está bien, es el primer paso. Pero algunos nos hemos quedado solo en el primer paso. Saulo nos da un ejemplo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? O sea, en otras palabras, la vida cristiana comienza con el reconocimiento de Jesús y continúa en una vida de obediencia a lo que el Señor nos demanda en su palabra. Entonces, si Jesús nos demanda algo, si Él es el Señor, tenemos que obedecer. ¿Cuántos de ustedes trabajan bajo un ¿cómo se llama? Bajo alguien, ¿no? En una escala de autoridad. ¿Ya? Entonces el jefe dice, mañana, por favor, todos a las 7 de la mañana. 7 de la mañana es madrugada. ¿Y qué haces? Es el jefe. Sí, es el jefe. ¿Qué haces, amado hermano? Si eres un cristiano bueno, ¿no es cierto? No relajado como en otras iglesias. Llegas a las 7. Porque si tú reconoces a ese Señor como tu jefe, ¿tienes qué? Dígalo fuerte, ¿tienes qué? Si reconoces a Jesús como Señor, ¿tenemos qué? Ahí está nuestro lío. Ahí está nuestro lío, amado hermano. En que sí, Jesús es nuestro Señor, ni hablar, amado hermano. Pero nos falta el segundo paso, obedecer. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:16, él se pone como ejemplo de que no hay límites para que Dios salve a alguien. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer en Él. O sea, Pablo se pone como ejemplo. En otras palabras, si Dios me salvó a mí, dice Pablo, ¿a quién no puede salvar? Amén. O sea, no importa lo que hemos hecho, no importa cuáles nuestros criterios que hayamos tenido, no importa los manejos que tengamos en nuestra vida, Pablo dice, eso no es limitante. Dios puede acercarse a nosotros. Hay tanto en la vida de Pablo, mucho más de lo que nos imaginamos. Podríamos pasar toda una serie larga estudiando la vida del apóstol Pablo y tal vez algún día lo hagamos si el Señor lo permite y tengo vida y ustedes paciencia. Avancemos para terminar en esta mañana. En Hechos 9, luego que Saulo se encontró con el Señor, vino a Ananías y oró. ¿Recuerdan? Haciendo un pequeño paréntesis, cuando el Señor le dice a Ananías, un creyente, dice, Ananías, anda a tal lugar y ora por Saulo. Y Ananías dice, ¿qué? ¿Orar por Saulo? ¿El perseguidor? Por si acaso, Señor, te informo. Bien loco, ¿no? Es perseguidor, está haciendo esto. Y Dios, que en su paciencia, amado hermano, qué Dios tan paciente tenemos. Yo que haría anda para allá, muchacho malcriado. Dice, anda, porque instrumento escogido me es este, para predicar mi nombre ante las naciones, ante reyes y ante la máxima, hasta el mismo emperador. Y yo le voy a enseñar cuánto debe sufrir por causa de mí.
lo que él había hecho, hacer sufrir, es lo que él tenía que pagar. La ley de la siembra y la cosecha. Él hizo sufrir, le hicieron sufrir. Él fue testigo de apedreamiento, fue apedreado. Él arrastró a personas, fue arrastrado. Así que, amado hermano, sembremos buena semilla, haciendo las cosas bien. Y como hemos dicho hace un momento, en este tiempo, amado hermano, en que sus padres, yo ya mis padres han fallecido, mi papá está en el cielo, mi mami también, mi hermana también, tengo ya una hermana que es creyente. Gracias a Dios, amado hermano. No, la familia, como mi padre decía, los melendiakis, vamos a estar en el cielo ahí. Voy a disfrutar. Pero mientras tenemos este tiempo de vida, usted, querido hermano, en estos tiempos tan especiales, honre a sus padres. Aunque sus padres, en nuestros criterios, no hayan sido lo que uno deseó. Aunque su padre tenga todo lo que necesita, no le falta nada, papá, mamá, están mejor que tú. Y así fuera, amado hermano, que tus padres estén bien, que tengan todo lo que sueñan, etcétera, hónralos. Porque como dije, vas a llegar a viejo. Un día vas a llegar a viejo. Y vas a tener hijos. Y lo que Pablo hizo y nos enseña, lo que él sembró, él cosechó. Así que, al buen entendedor, pocas palabras.